Los dejó atrás diciendo que no valían ni un huevo, pero el destino tendría la última palabra. El viento atravesaba las tierras altas como una cuchilla invisible, levantando el polvo rojizo que cubría el suelo agrietado por la sequía. A lo lejos, un gallinero vacío se mecía al son de las ráfagas, como protestando por el abandono que lo rodeaba. Las ramas secas se quebraban, y la vegetación muerta teñía el paisaje de tonos grises y oxidados. La naturaleza estaba cansada, y con ella, una mujer. Clara permaneció inmóvil ante el horizonte, con la mirada fija en la nada, como si buscara una respuesta donde solo había vacío. Sus manos callosas aferraban los hombros de sus 3 hijos que estaban a su lado. Pedro, de 8 años, intentaba disimular su hambre con silencio. Elisa, de 6, sostenía una muñeca sin ojos contra su pecho. Miguel, de solo 3 años, gemía, aferrado al dobladillo del vestido de su madre. Los 4 parecían esculturas, figuras esculpidas por el sufrimiento y la ausencia. La casa que tenían atrás era solo una sombra de lo que había sido. Las paredes de barro estaban profundamente agrietadas, al techo le faltaban algunas tejas y la puerta colgaba de una sola bisagra. Dentro, no había refrigerador, ni estufa, ni muebles, solo unos trapos viejos, ropa hecha jirones y el pesado silencio de la partida. Horas antes, Eduardo se había ido en su jeep nuevo, echando polvo del camino sobre la familia que dejaba atrás. No gritó ni discutió. Simplemente anunció, con la frialdad de quien ya tenía un plan. Voy a vivir de verdad. No nací para morir aquí contigo. Clara seguía intentando discutir. Hablaba de los niños, del compromiso, de la promesa que una vez le había hecho. Pero Eduardo se rió, burlándose de su voz cansada. Eres un peso muerto, Clara. Esta vida aquí no tiene futuro. Ni tú ni estos niños valen nada. Las palabras fueron más fuertes que el viento seco. Subió al jeep, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. El sonido del vehículo alejándose resonó durante minutos que parecieron eternos. Luego, silencio. Clara cayó de rodillas, débil, con Miguel en brazos. Pedro la abrazó por detrás. Elisa se quedó allí, inmóvil, como esperando el regreso de su padre. Pero no regresó. Ahora, horas después, con el cielo teñido de naranja por la luz del atardecer, Clara permanecía allí, respirando con dificultad, intentando comprender cómo había llegado hasta allí. La escena parecía sacada de una película triste, 4 figuras contra la inmensidad de las tierras áridas, con un gallinero abandonado al fondo y sin ninguna certeza sobre el camino a seguir. El sol comenzaba a ponerse y el frío de la noche anunciaba su llegada. Clara respiró hondo y, por primera vez ese día, habló con firmeza. Entremos, hijos míos. Encontraremos la manera. No sabía cómo, ni cuándo, ni por dónde empezar. Solo sabía que tenía que sobrevivir. Por ellos. Por la vida que aún latía, incluso en la aridez de aquella tierra y en su alma herida. El interior de la casa estaba a oscuras, pero Clara encontró un trozo de vela y lo encendió. La llama titiló, reflejándose en los ojos de los niños. Improvisó una cama con sábanas viejas en un rincón de la habitación y acostó a los niños. Pedro abrazó a Elisa, quien sostenía a Miguel. Clara los cubrió con una colcha remendada y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en la pared. Él miró al techo y susurró. Dios, no me dejes caer. Esa noche fue larga. El viento aullaba afuera, entrando por las grietas y golpeando las paredes como un recordatorio constante del abandono. Clara no durmió. Pensó, rezó, lloró.
Y planeó. En la oscuridad, algo dentro de ella comenzó a encenderse, no como una llama intensa, sino como una brasa persistente. La fuerza que desconocía, comenzó a emerger, tímida, silenciosa, pero real. A la mañana siguiente, con el cielo aún gris, Clara salió descalza, caminando por el camino de tierra. Buscaba algo. Una señal. Una oportunidad. Entonces, en una curva, vio una gallina tirada a un lado. Estaba herida, con un ala sangrando. Un buitre sobrevolaba, esperando el fin. Clara se acercó, espantó al buitre con un grito ronco y se agachó junto al ave. Sus ojos se encontraron con los de la gallina, ojos asustados pero vivos. Tomó al animal en brazos, lo envolvió en la tela que llevaba alrededor de la cintura y regresó a casa. 16. Pedro al verla con el pollo preguntó sorprendido. «Mamá, ¿está muerta?» «No, hijo mío. Está viva. Solo necesita cuidados. Igual que nosotros». Mientras los niños observaban en silencio, Clara limpió la herida del pájaro con un paño húmedo. La gallina no se resistió. Parecía comprender que había una oportunidad. Un refugio. Un nuevo comienzo. El sol salía en el cielo. Y con él, nació también una nueva Clara. Una mujer herida, sí. Pero también decidida. Algo en su interior, ante aquella gallina herida, empezó a cambiar. Lo que parecía un símbolo de abandono, el gallinero vacío, el marido que se había ido, la cruel sentencia, se convirtió ahora en el punto de partida de una historia que el destino aún escribiría. Porque a veces, cuando todo parece haber terminado, es cuando la vida decide realmente comenzar. El día anterior aún latía en la memoria de Clara como una herida abierta. La casa, los niños, el silencio, todo parecía gritar la ausencia de Eduardo. Y, en ese segundo amanecer sin él, la realidad finalmente se instaló como un peso sobre los hombros ya cansados de la mujer que, hasta entonces, sobrevivía a la sombra de promesas incumplidas. Eduardo nunca había sido un hombre fácil. Tenía un temperamento fuerte, demasiado orgullo y poca compasión. De joven, había sido atractivo, lleno de sueños de conquistar el mundo, pero rápidamente se convirtió en un hombre amargado, lleno de resentimiento por no haberse ido antes. Culpaba a Clara de todo, la dura vida en el campo, las dificultades económicas, las 3 bocas extra que alimentaban la pobreza de la familia. «Tú y esos niños me atraparon aquí», repitió, como un mantra de frustración. Pero la verdad es que Clara nunca le impidió soñar. Lo que ella quería era que soñaran juntos. Quería construir una vida, aunque fuera sencilla, donde hubiera amor, dignidad y espacio para crecer como familia. Pero Eduardo no veía la belleza en la simplicidad. Las peleas se hicieron frecuentes. El tono de voz alzado, los insultos, los días enteros de silencio agresivo. Dejó de ayudar en la agricultura, luego dejó de recoger leña y, finalmente, empezó a salir sin decir a dónde iba. Llegaba tarde, oliendo a perfume barato y con la mirada perdida. Clara ya sabía, incluso sin pruebas, que había alguien más. Fue en una mañana nublada cuando todo encajó. Eduardo entró en la casa con aire decidido. Sus pasos eran firmes, su rostro frío. Los niños, ya acostumbrados a los cambios de humor de su padre, se escondieron en la habitación. Clara, que lavaba una sábana en el fregadero improvisado del patio trasero, se secó las manos con el delantal y fue a su encuentro. «¿Qué pasa ahora, Eduardo?», preguntó ella, intentando mantener la calma. No respondió de inmediato.
Caminó hacia el centro de la habitación y miró a su alrededor, como despidiéndose de algo que ya no tenía valor. Me voy, dijo finalmente. Clara sintió que su corazón se detenía por un segundo. Yendo, ¿qué quieres decir? Voy a vivir de verdad. Estoy harta de esta vida. Estoy harta de ti. Estoy harta de esta carga en la que se ha convertido esta casa. ¿Y qué pasa con nuestros hijos?, susurró con la voz quebrada. Eduardo se encogió de hombros. Ve a cuidarlos. Tú eras quien tanto quería a estos bebés. Clara se acercó, sintiendo la desesperación crecer como un fuego en su pecho. No puedes hacer esto. Son tus hijos, Eduardo. Te necesitan. Se rió. Una risa seca y cruel. No valen nada. Igual que tú. No voy a pasarme el resto de mi vida enterrado aquí con gente que solo me hunde. Ella intentó agarrarle el brazo, pero él se apartó bruscamente. Quítame las manos de encima, Clara. Ya lo he solucionado. Y, para que lo sepas, ya hay una mujer esperándome en el pueblo. Una mujer de verdad. Una que me entiende. Las palabras resonaron como un disparo. Clara se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. No tienes corazón, Eduardo, dijo con lágrimas en los ojos. Sí, lo hago. Solo estoy harta de desperdiciarlo contigo. Se fue sin mirar atrás. Se subió a su jeep nuevo, el único decente que tenían, comprado con lo poco que él y Clara habían ahorrado durante años de sacrificio. Arrancó el motor y, al oír el ruido del vehículo aumentar, Clara corrió al porche con sus hijos en brazos. Pedro abrazó con fuerza a su madre, Elisa sollozaba sin comprender del todo, y Miguel simplemente señaló y lloró. Papá. Papá, no te vayas. Pero Eduardo no miró. No aminoró la marcha. No dudó. El jeep se fue haciendo cada vez más pequeño en el camino de tierra hasta que desapareció en una curva. El silencio que siguió fue el del final. Clara cayó de rodillas y sus hijos la rodearon. Durante largos minutos, nadie dijo nada. Era como si hasta las palabras hubieran abandonado aquella casa. Más tarde, mientras los niños dormían exhaustos, Clara registró el pequeño gallinero. Encontró algunas tablas sueltas, un nido vacío y excrementos secos en el suelo. No había ni un solo pájaro. Lo que una vez representó una esperanza de comida y alquiler ahora era solo madera podrida y polvo. Dentro de la casa, había ropa rota, una bolsa con frijoles y una botella de aceite casi vacía. No había dinero. Eduardo incluso le había quitado la cartera. Ni siquiera quedaban sus documentos. Sentada en el suelo de la cocina, Clara lloró en silencio. Lloró por todo, por el amor perdido, por la injusticia, por el miedo a no poder alimentar a sus hijos al día siguiente. Pero, en el fondo del pozo, llega un momento en que la desesperación se transforma. Y fue allí, entre lágrimas y suspiros, que murmuró algo diferente a aquella vez. No voy a morir aquí. Al tercer día del abandono, Clara despertó antes del amanecer. El frío de la madrugada aún le azotaba la piel, pero no le importó. Se ató el pelo con un listón viejo, agarró una bolsa de tela y echó a andar por el camino de tierra, con Pedro a su lado. Buscaba algo para vender, intercambiar, usar. Cualquier cosa. Fue durante esta búsqueda silenciosa que encontró al pollo herido que jamás olvidaría. La escena era sencilla, pero cargada de significado, una mujer que acababa de ser rechazada, abandonada con 3 hijos, sosteniendo en sus brazos a una criatura herida.
símbolo de lo que quedaba y de lo que aún podía florecer. Clara no tenía certezas. No tenía ningún plan. Pero tenía una chispa. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. La gallina herida yacía sobre un montón de trapos limpios en un rincón del gallinero vacío. Clara había improvisado una pequeña cama con paja seca y una manta vieja. Los niños la observaban en silencio, como si presenciaran un ritual. Elisa, con ojos curiosos, fue la primera en preguntar. ¿Vivirá, mamá? Clara miró al pájaro. La sangre en su ala había cesado, y su pecho subía y bajaba con dificultad, pero con firmeza. Era frágil, pero estaba vivo. Sí, lo hará, hija. Porque ahora tiene a alguien que la cuide. Esas palabras, pronunciadas con tanta dulzura, revelaban más que el simple cuidado de un animal herido. Eran palabras dirigidas a sí misma. Un recordatorio de que, aunque estaba rota, aún albergaba una fuerza silenciosa en su interior, lista para florecer. En los días siguientes, Clara empezó a madrugar, incluso antes del amanecer. Con un cubo en la mano y Miguel atado a la cintura con un paño, caminó hasta un manantial lejano, donde aún corría un hilillo de agua. Llevó agua para beber, lavarse y cocinar con lo poco que quedaba. Por el camino, recogió ramas secas y hojas caídas. De vuelta a casa, enseñó a Pedro a encender el fuego con cuidado y guió a Elisa en la limpieza del pequeño espacio que llamaban hogar. El hambre, sin embargo, era constante. Había días en que compartían un puñado de frijoles entre los cuatro. Otras veces, Clara mezclaba harina con agua y sal y hacía pastelitos para engañar a su estómago. Pero nunca se quejaba. Y les enseñó a sus hijos a no quejarse tampoco. Todavía nos tenemos el uno al otro. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene, dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. La gallina, a quien Elisa llamó Esperanca, empezó a reaccionar. Poco a poco, empezó a arañar con una pata, luego con las dos. Cuando se incorporó por primera vez, Pedro dejó escapar un grito de alegría. Esa ave se había convertido en un símbolo para los tres hermanos, y para su madre, un recordatorio silencioso de que la vida, por dura que fuera, aún podía responder al cariño y al amor. Clara empezó a recolectar semillas en los campos, aprovechando lo que la naturaleza aún ofrecía. Sembró maíz, frijoles y algunas verduras en el pequeño huerto, enseñando a Pedro a preparar la tierra y a Elisa a regar las plántulas con paciencia. Miguel, incluso de pequeño, imitaba a sus hermanos y se alegraba de cualquier tarea que le encomendaban. Cada día, Clara los involucraba más en el proceso de supervivencia, no como una carga, sino como una forma de pertenencia. Cada hoja que plantamos es un futuro que crece con nosotros, dijo, con la mirada fija en la tierra. El gallinero, antaño símbolo de abandono, empezó a cobrar nueva vida. Clara reparó las tablas con madera que encontró por el camino. Construyó nidos con paja y reutilizó un cubo viejo para guardar agua para Esperanca. A los pocos días, la gallina puso su primer huevo. Fue un momento de celebración. Clara lo cocinó con esmero y lo repartió entre los cuatro. Fue la primera comida que les trajo más esperanza que saciedad. Un solo huevo, pero lleno de significado. El vecindario, que al principio la miraba con recelo o lástima, empezó a notar el cambio. Doña Zuleide, una señora que vivía a pocos kilómetros, fue a visitar a Clara con unas patatas y 2 huevos. Dijo que había oído hablar de los esfuerzos de la niña y quería ayudarla. A cambio, le pidió consejos sobre cómo cuidar a una gallina que ponía poco.
Nunca pensé que pudieras con esto, Clara. Pero veo que eres más fuerte de lo que parecías, dijo al despedirse. Estas palabras le conmovieron. Por primera vez, Clara sintió que alguien veía en ella no a la mujer abandonada, sino a la mujer que seguía en pie. Con el tiempo, llegaron otras gallinas. Algunas les fueron regaladas por los vecinos, otras fueron encontradas en el bosque, enfermas pero con posibilidades de recuperación. Clara las trató como trataba a sus hijos, con cariño, paciencia y firmeza. El gallinero volvió a llenarse de vida, y el canto de sus gallinas se convirtió en la banda sonora de un silencioso nuevo comienzo. Las mañanas estaban marcadas por el olor a tierra mojada, las risas de los niños, el canto de los pájaros y el esfuerzo de Clara, que ahora vendía huevos y algunas verduras en el mercado local. Caminó hasta el pueblo con una cesta de mimbre en brazos y Miguel aferrado a su espalda. Pedro y Elisa la acompañaban con una bolsa de tela llena de lechuga, cebolletas y col. Los vendedores pronto notaron a la mujer firme y silenciosa que vendía con dignidad y siempre sonreía. Algunos empezaron a comprar más de lo que necesitaban. Otros ofrecían fruta a cambio de huevos. Poco a poco, Clara se ganó el respeto y la admiración de una comunidad que antes la veía como una mujer olvidada. Nunca habló mucho. No contó su historia en detalle. Simplemente decía, cuando alguien le preguntaba: enterré lo que dejé atrás. Cultivo lo que tengo ahora. Y lo que espero proviene de la fe que llevo. Las noches, aunque seguían siendo difíciles, ahora se llenaban de conversaciones junto al fuego. Pedro leía los pocos libros que tenían, Elisa ayudaba a Clara a coser telas viejas para hacer ropa nueva, y Miguel inventaba canciones con ollas y cucharas. No había abundancia, pero sí paz. Y la paz, como aprendió Clara, vale más que cualquier posesión material. Una noche, mientras acostaba a sus hijos, Clara salió sola y se sentó frente al gallinero. Esperanza estaba sentada junto a dos nuevos compañeros. La luna iluminaba suavemente el patio y una cálida brisa arrullaba el silencio. Cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en Eduardo, pero no con rencor. Pensó en él como si fuera una página vieja, ya pasada. Ya no quería que volviera, ni siquiera que conociera su fuerza. No lo necesitaba. Solo necesitaba seguir adelante. En ese momento, comprendió algo profundo: superar la adversidad no se logra con un grito ni un chasquido. Crece poco a poco, como una plántula que se abre paso en tierra seca. Crece en el silencio de la perseverancia, en el cuidado de lo poco que se tiene, en la fe de que los días mejores no son milagros, sino semillas bien cuidadas. Y así, día tras día, Clara dejó de ser solo una mujer abandonada. Se convirtió en un ejemplo, una fuerza, una raíz. Y lo que comenzó con un pollo herido era ahora el comienzo de una revolución silenciosa, dentro de ella y a su alrededor. El tiempo transcurría como las estaciones, discreto, pero dejando huella. Las lluvias volvieron, tímidamente al principio, luego con más abundancia. La tierra, antes seca y agrietada, empezó a dar señales de vida. Y Clara, con manos callosas y mirada firme, seguía su rutina con determinación. El pequeño huerto ya ocupaba buena parte del patio. Hileras bien cuidadas de lechugas, repollos, remolachas y zanahorias destacaban entre la tierra oscura. El maíz crecía alto, mecido por el viento vespertino. Pedro, que ya tenía 9 años, se encargaba del riego. Elisa cuidaba los parterres y Miguel, mayor y más curioso, ayudaba a recoger los huevos con una cesta improvisada. El gallinero, que antes solo albergaba a Ope,
ahora contaba con más de 20 gallinas. Algunas ponían huevos grandes y sanos a diario. Otras aún se estaban recuperando, pero Clara nunca dejó a ninguna. Cada vida tiene su tiempo de florecer, dijo a los niños, mientras alimentaba a los pájaros con maíz triturado y restos de cocina. El trabajo era duro. Clara se despertaba antes del amanecer, cuidaba de los animales, plantaba, cosechaba, limpiaba e incluso preparaba los productos que vendía en el mercado. Por la noche, estudiaba con sus hijos, ayudándolos a leer y escribir. Les enseñaba a hacer cálculos matemáticos sencillos con las ventas e incluso a dar el cambio. No quería que simplemente sobrevivieran. Quería que aprendieran a valerse por sí mismos. Fue durante una tarde calurosa, mientras Clara organizaba su puesto en la feria, que todo empezó a cambiar. Una distinguida señora de cabello canoso y ropa impecable se acercó al puesto. Tomó unos huevos, olió las verduras con atención y elogió la calidad de los productos. Luego miró atentamente a Clara. «Eres la chica de la granja abandonada, ¿verdad? ¿La que se quedó con 3 niños?» Clara confirmó con un leve asentimiento, sin sentirse avergonzada. «Sí, lo soy. Pero la granja ya no está tan abandonada». La señora sonrió sorprendida por la respuesta. «Bueno, debes saber que mucha gente habla de ti por aquí. Dicen que transformaste la sequía en vida. Que enseñaste a tus hijos a sembrar y cosechar. Que creaste todo esto con solo trabajar duro». Clara se secó el sudor de la cara con un pañuelo y respondió con firmeza. «La tierra siempre nos devuelve lo que plantamos con amor. Solo se necesita tiempo y valentía para empezar de nuevo». La mujer, que se presentó como doña Berenice, era dueña de una tienda de abarrotes y empezó a comprar los productos de Clara en grandes cantidades. Gracias al boca a boca, otros comerciantes empezaron a buscarla. Clara necesitaba aumentar la producción. Construyó 2 gallineros más con la ayuda de Pedro. Elisa empezó a preparar canastas de verduras para entregar. Miguel ayudó a etiquetar los huevos con el nombre que habían inventado juntos, Huevos de Esperanza. La casa, que una vez parecía estar desmoronándose, adquirió un nuevo color. Paredes pintadas con cal, ventanas reparadas con tablas recicladas y cortinas cosidas por Elisa con retales donados por un vecino. Clara transformó cada rincón de aquel lugar en un hogar digno, sin lujos, pero con alma. Sin embargo, lo más impresionante fue el espíritu que cultivó en sus hijos. A pesar de las dificultades, nunca los oyó quejarse. Pedro, siempre atento, quería ser agrónomo. Elisa soñaba con estudiar veterinaria para cuidar mejor a los animales. Miguel dijo que quería ser criador de pollos y narrador de cuentos, y a Clara le pareció divertida la combinación. Un día, un vecino llamado Don Armando, conocido por su mal trato, tocó a la puerta con 2 pollos enfermos en brazos. Se sintió avergonzado, pero no ocultó su admiración. «Señora Clara. Me dijeron que usted sabe cómo tratar estas cosas dolorosas como nadie. ¿Puede ayudarme?». Ella miró atentamente a los animales y lo invitó a entrar. «Tráelo aquí. Veamos qué podemos hacer. Con paciencia y cuidado, todo tiene solución». Poco a poco, la gente de la región empezó a buscar a Clara no solo para comprar huevos o verduras, sino también para pedirle consejo. Ella nunca se negó a ayudar. Les enseñó a plantar un huerto, a construir un gallinero y a curar las heridas de los animales con hierbas naturales. Compartía sus conocimientos con generosidad, como si repartiera pan caliente. La comunidad, antes indiferente, ahora la veía como una líder.
No una líder de palabra, sino con su ejemplo. Con su presencia. Con su firmeza. Las ferias se convirtieron en momentos de celebración. Clara llegaba con sus hijos, todos limpios, bien vestidos, con sus productos organizados en cestas impecables. La gente compraba no solo por el producto, sino por la historia que lo acompañaba. Sabían que allí había verdad, esfuerzo y dignidad. Fue en una de estas ferias que un joven fotógrafo de la gran ciudad retrató a Clara y sus hijos. La imagen la mostraba sonriendo, sosteniendo una canasta de huevos, con los niños a su lado. El título que eligió fue simple pero contundente: Raíz de la Esperanza. La foto se volvió viral en las redes sociales de la región. Sin que Clara lo supiera, esta imagen sería el primer paso hacia algo mucho más grande. Pero en ese momento, lo único que le importaba era ver a sus hijos bien alimentados, durmiendo tranquilos, creciendo en medio de un trabajo honesto. Al final de cada día, Clara se sentaba frente al gallinero y veía a las gallinas regresar a casa. Era como si el ciclo de la vida se repitiera allí, en silencio: trabajo, cuidados, recompensa. Sonreía para sí misma, sintiendo una paz que Eduardo jamás comprendería. Sabía que aún quedaba mucho por lograr. Pero en el fondo, comprendí que el verdadero punto de inflexión ya había llegado, no en términos de dinero ni de óvulos vendidos, sino en reconstruir mi dignidad, mi fe y mi valentía para ser madre. Mujer y una semilla de cambio. La foto de aquel joven fotógrafo se difundió más rápido de lo que Clara podría haber imaginado. Inicialmente, apareció en pequeños perfiles de redes sociales centrados en la agricultura familiar y la vida rural. Después, llegó a las páginas digitales de un periódico regional, siempre acompañada del mismo pie de foto: Raíz de la Esperanza. La imagen conmovió profundamente a la gente. Había en ella una pureza olvidada, una fuerza pura que contrastaba con el ritmo acelerado de la ciudad. En tan solo unos días, la historia de Clara trascendió las fronteras del sertón y llegó a las grandes ciudades. Un sábado por la mañana, mientras Clara preparaba pan de maíz para llevar al mercado, un coche desconocido se detuvo frente a su casa. Una mujer elegante y de porte firme se bajó, acompañada de un camarógrafo y un reportero de sonido. ¿Señora Clara?, preguntó la mujer con una sonrisa profesional. Soy Ana Ribeiro, de TV Horizonte. Estamos haciendo un reportaje especial sobre historias de superación en Brasil. ¿Le gustaría hablar con nosotros? Clara se secó las manos en el delantal y guardó silencio un momento. No estaba acostumbrada a las cámaras ni a los reporteros. Pero vio a sus hijos acercarse con curiosidad al fondo, y comprendió que esto podía ser importante. Respiró hondo, levantó la cabeza y respondió: Pase. Aquí no tenemos lujos, pero sí tenemos verdad. Durante horas, el equipo grabó cada detalle de la vida de Clara: el gallinero organizado, el vibrante huerto, los cuadernos escolares sobre la mesa de madera, las manos de los niños trabajando con alegría. La cámara capturó no solo imágenes, sino también sentimientos: resiliencia, ternura, valentía. Ana Ribeiro se conmovió. Al final de la entrevista, dijo, mirando a Clara a los ojos: Eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Esta historia debe contarse en todo Brasil. Días después, la historia se emitió en horario de máxima audiencia, con el título: Del abandono al renacimiento. La historia de Clara y sus 3 hijos. El reportaje mostró el recorrido desde el momento en que Clara fue abandonada, pasando por los días de hambre y frío, hasta la reconstrucción de la granja y el surgimiento del pequeño negocio familiar. El impacto fue inmediato.
Empezaron a llegar mensajes de todos los rincones del país. La gente quería ayudar, donar y aprender. Muchos se ofrecieron a visitar la granja, comprar productos y entrevistar a Clara. Un grupo de emprendedores solidarios donó materiales para ampliar los gallineros. Una facultad de agronomía ofreció becas para sus hijos cuando llegó el momento. Clara, sin embargo, mantuvo los pies en la tierra. Aceptaba ayuda, pero no caridad. Aceptaba reconocimiento, pero no vanidad. Siguió madrugando, sembrando, cosechando, enseñando. Y a cada paso, llevaba consigo a sus hijos, como si cultivara una preciosa cosecha. Un mes después de la emisión de la historia, Clara fue invitada a participar en una Feria Nacional de Agricultura Sostenible en Sao Paulo. Nunca había salido del estado. Se armó de valor, aceptó la invitación y se llevó a Pedro y a Elisa. Miguel se quedó con un vecino de confianza, ansioso porque su madre regresara con nuevas historias que contar. En la feria, Clara no era solo una expositora. Era una estrella. La gente se agolpaba alrededor de su pequeño puesto, donde vendía cestas de huevos etiquetados, frascos de mermelada de anacardo y paquetes de semillas de su propio huerto. Durante su presentación, vestida con un vestido floreado que Elisa había ayudado a coser, Clara habló al micrófono con sencillez. No tenía nada, ni un huevo. Pero aprendí que quienes siembran fe y trabajan con amor siempre cosechan algo. No necesitamos mucho para empezar de cero. Solo valentía y no rendirnos. El público se puso de pie en un prolongado aplauso. Muchos tenían lágrimas en los ojos. La historia de Clara los conmovió porque era real. No era un cuento de hadas, era carne, sudor y alma. De camino a casa, todavía en la estación de autobuses, Clara fue sorprendida por una señora de cabello blanco y voz suave. Señora Clara, disculpe la molestia. La vi en la tele. Yo también, me abandonaron hace muchos años. Pensé que mi vida había terminado. Pero después de escuchar su historia, decidí volver a plantar. Ya he empezado un pequeño huerto. Solo quería darle las gracias. Clara abrazó a la dama sin decir palabra. Sintió que su antiguo dolor ahora servía de luz para otros caminos. Al llegar a la finca, Miguel corrió hacia ella sosteniendo una hoja de papel con un dibujo infantil, un gallinero, un huerto, una madre sonriente, 3 niños y un enorme sol brillando sobre todos. Mamá. Te volviste famosa. Pero para mí, ya eras la mujer más increíble del mundo antes de todo esto. Clara se arrodilló y abrazó a su hijo contra su pecho. La fama pasará, mi amor. Pero nosotros, nos mantendremos fuertes, siempre juntos. En los meses siguientes, Clara fue invitada a dar conferencias en escuelas rurales, reuniones de mujeres agricultoras e incluso en universidades. Nunca memorizaba lo que iba a decir. Simplemente decía su verdad, con calma e inspiración. Con los recursos que empezó a recibir, provenientes del aumento de ventas, de alianzas con cooperativas y de donaciones espontáneas, Clara reformó toda la casa, instaló energía solar. Contrató a una profesora para dar clases complementarias a sus hijos y compró libros, muchos libros. La biblioteca improvisada en la sala de estar era el nuevo orgullo de la familia. Una noche, sentada a la mesa con los niños, Clara mostró un mapa de Brasil con varios puntos marcados en rojo. Estos son los lugares donde recibimos cartas, explicó sonriendo. Mira cuánta gente envió mensajes, preguntando por las gallinas, diciendo que empezaron a sembrar. Pedro, con los ojos brillantes, habló emocionado. Mamá,
te has convertido en un ejemplo. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. Ni hablar, hijo mío. Simplemente hice lo que haría cualquier madre, luché por mis hijos. Pero en medio de la lucha, Dios me enseñó a florecer. Esta nueva etapa trajo consigo reconocimiento, pero también responsabilidad. Clara sabía que no podía detenerse. Mucha gente la esperaba ahora, su palabra, su fuerza. Y así, entre conferencias y plantaciones, entre gallinas y entrevistas, Clara siguió sembrando. No solo huevos y verduras, sino respeto, autoestima, dignidad. Y la cosecha fue abundante. Porque lo que empezó como supervivencia ahora era una misión. Las imágenes del reportaje que hizo famosa a Clara seguían circulando en redes sociales. Aparecían aquí y allá videos compartidos, videoclips con frases inspiradoras e incluso documentales cortos producidos por estudiantes de periodismo. Era imposible ignorarla. Y así fue como, al otro lado del país, Eduardo, sentado en una modesta habitación de una pensión, vio por casualidad uno de estos videos en el celular de un compañero de trabajo. Era un video corto, de menos de 1 minuto. Mostraba a Clara sosteniendo una bandeja de huevos, sonriendo frente a su huerto, mientras decía con calma: quien siembra amor, cosecha fuerza. Y quien no abandona a su familia, nunca está solo. Eduardo tragó saliva con dificultad. En ese instante, el suelo pareció desaparecer ante él. Estaba sucio, sin afeitar y llevaba una camisa manchada de grasa. No se parecía en nada al hombre arrogante que, años antes, se había marchado en un jeep nuevo, diciendo que iba a vivir de verdad. La vida real resultó ser una mentira ebria de vanidad. La mujer con la que Eduardo se había fugado lo abandonó meses después, al darse cuenta de que no era el proveedor que había prometido. Sus inversiones habían fracasado. Sus ahorros se habían agotado. Sus amigos se habían alejado. Con el orgullo herido, no tuvo el valor de regresar. Ahora trabajaba como ayudante en un taller mecánico, durmiendo en una habitación alquilada y comiendo lo que podía. No había hablado con sus hijos desde que se fue. Y, hasta ese momento, se había dicho a sí mismo que estaba mejor así. Pero ver a Clara de pie, con sus hijos a su lado, felices, saludables, estudiando, sacudió todo su interior. Una amarga mezcla de culpa, arrepentimiento y vergüenza lo consumió. Pasó la noche sin dormir. Vio el video decenas de veces. Recordó el día que se fue, el grito que lanzó llamando a Clara peso muerto, los ojos llorosos de Pedro en el umbral. Y, por primera vez en años, lloró como un niño. Al día siguiente, tomó una decisión: tenía que verlos. Aunque solo fuera para pedirles perdón. No sabía cómo lo recibirían. Tenía miedo, pero algo más fuerte lo impulsaba, el deseo de enmendar el daño. Sabía que no podía borrar el pasado, pero al menos quería afrontarlo. Obtuvo su dirección actual a través de un contacto lejano en su ciudad natal. Hizo un viaje de 2 días en autobús hacia el interior del país. Llegó sudado, cansado, sucio. Y con el peso de una vida arruinada en los ojos. Se acercó a la cerca de madera de la granja con el corazón palpitante. Vio la casa renovada, el gallinero ampliado, el frondoso huerto. Y, en un rincón, vio a Miguel corriendo con una cubeta de maíz, seguido de gallinas. El niño, que ahora tenía 7 años, era una copia viviente de Edward cuando era pequeño. Por un momento, quiso llamarlo. Pero se contuvo. Fue Pedro quien lo notó primero. El niño, que ya tenía 12 años, lo miró de lejos, frunciendo el ceño.
Luego caminó con paso firme hacia el porche, donde Clara cosía a la sombra. Mamá, dijo en voz baja. Hay un hombre ahí fuera. Creo que es papá. Clara no se movió de inmediato. Simplemente colocó la aguja sobre la tela y respiró hondo. El tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia la puerta, Eduardo ya tenía lágrimas en los ojos. Clara, dijo con la voz entrecortada. Te vi en la televisión. Lo vi todo. No puedo explicarlo. Simplemente, necesitaba venir. Ella lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego respondió con firmeza, pero sin rencor. Ya pasó tiempo, Eduardo. Él asintió, incapaz de sostener su mirada. Lo hice todo mal. Fui un cobarde. Dije cosas que me atormentan hasta el día de hoy. Y tú no solo sobreviviste. Floreciste. Solo quería pedir perdón. Se cruzó de brazos. No había odio en su expresión. Solo la firmeza de quien ha sufrido y se ha levantado. Disculpa, Eduardo. Porque guardar rencor solo pesa en el alma. Pero, no esperes más. Él asintió nuevamente, tragándose las lágrimas. Sé que no merezco volver. Solo quería ver a los chicos. Decir que, incluso de lejos, pensaba en ellos todos los días. En ese momento, los 3 niños observaban desde el porche. Elisa, de 10 años, se acercó a Clara y le tomó la mano. Pedro se quedó quieto, firme. Miguel, sin comprender del todo, sostenía el cubo de maíz como si fuera un escudo. Clara miró a sus hijos y luego volvió a mirar a Eduardo. Me diste la espalda cuando más te necesitaba. Cuando más te necesitaban. Hoy, somos una familia que ha aprendido a sanar sin ti. Pedro bajó los escalones del porche. Se detuvo frente a su padre, mirándolo con valentía. Crecimos sin ti. Y, sin embargo, seguimos en pie. Mamá nos enseñó a perdonar. Pero eso no significa que lo hayamos olvidado. Eduardo cayó de rodillas, abrumado por la verdad. Clara lo ayudó a levantarse con un gesto contenido. Ya veo que lo sientes. Y solo por eso, ya eres más hombre que el día que te fuiste. Pero ahora, es hora de tomar caminos separados. Eduardo lo comprendió. No habría un nuevo comienzo entre ellos. Pero sí, había un final digno para ese capítulo. Salió de allí con el rostro bañado en lágrimas, pero con el corazón aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió limpio. Clara regresó al balcón, abrazando a sus hijos. Y la vida, como siempre, continuó. A la mañana siguiente de reencontrarse con Eduardo, Clara despertó con el alma más ligera, pero con los ojos aún pesados. Había revivido dolores que creía haber superado, pero también confirmó que su fuerza no provenía del pasado, sino de las decisiones que había tomado desde entonces. La casa estaba en silencio. Pedro estudiaba en su habitación, Elisa ayudaba en el jardín y Miguel jugaba con los pollitos en el patio trasero. La rutina diaria que Clara había construido con tanto esfuerzo se mantuvo inalterada, incluso después de la inesperada visita de su padre. En la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave aroma del pan de maíz. Clara se sentó, miró por la ventana y reflexionó. Durante muchos años, había esperado, en lo más profundo de su alma, que Eduardo se arrepintiera. Y cuando finalmente apareció, vio que el tiempo había cumplido su promesa. No sentía odio ni ansiaba venganza.
sentía paz. Porque, a diferencia de él, no necesitaba huir para aprender. Aprendió quedándose. Aprendió resistiendo. Más tarde ese mismo día, recibió un mensaje en su celular. Era de Eduardo. Solo una frase: gracias por escucharme. Eres más fuerte que yo. Clara no respondió. No sentía la necesidad de hacerlo. Había algo definitivo en ese encuentro, algo cerrado, como un libro que se cierra tras la última página. La semana siguiente, la ciudad organizó un evento para honrar a personalidades locales que convirtieron sus dificultades en ejemplos de superación. Y, por supuesto, Clara estuvo entre los invitados principales. La pequeña plaza del pueblo estaba abarrotada. Había puestos de artesanía, actuaciones musicales, comida típica y una enorme pancarta en el escenario: quien siembra esperanza, cosecha el futuro. Clara fue llamada al escenario junto a sus hijos. Recibió una placa simbólica y escuchó emotivas palabras del alcalde, los maestros y las personas que se sintieron inspiradas por su historia. Ante el micrófono, con lágrimas en los ojos, dijo: lo que he construido aquí no es solo mío. Pertenece a mis hijos. A la comunidad que me apoyó. A cada mujer que alguna vez se quedó atrás y decidió no hundirse en el dolor. Hoy, me levanto, pero no estoy sola. Los aplausos resonaron como un abrazo colectivo. Tras el evento, mientras se tomaba fotos con residentes y periodistas, Clara fue abordada por una señora de cabello blanco y mirada serena. Él le ofreció la mano con firmeza. No sabes cuántas mujeres salvaste sin siquiera conocerlas. Gracias por existir. Clara sonrió y le apretó la mano con cariño. Sintió que había algo mucho más grande en su camino, algo que iba más allá del dolor que había experimentado. Esa misma noche, sentada con sus hijos en el porche, Clara tocó un tema que necesitaba ser dicho. Sobre tu padre, empezó con cautela. Estaba aquí, ¿viste? Vino a pedir perdón. Y yo, se lo di. Pedro, ya maduro para su edad, asintió en silencio. Pero no le pedí que volviera, continuó Clara, y él no insistió. Porque no se trata de restablecer lazos rotos. Se trata de respetar el camino que elegimos seguir. Elisa se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Nos elegiste. Y siempre te elegiremos. Miguel, curioso, miró a su madre con grandes ojos. ¿Y si un día quiere visitarnos? Clara sonrió dulce pero firmemente. La casa siempre estará abierta al perdón. Pero quien se va y regresa debe saber que ya no es el dueño del lugar. Silencio respetuoso. La luna brillaba en el cielo, iluminando el balcón con una luz plateada. Pedro murmuró entonces: el perdón es una llave. Pero no es un boleto de regreso. Clara miró a su hijo y vio en él al hombre que su padre pudo haber sido, pero que ahora, gracias a Dios, se estaba convirtiendo. Allí, sentada entre sus hijos, rodeada por la brisa nocturna y el suave sonido de las hojas en el viento, supo: había ganado. No porque reconstruyó la casa. No porque crió gallinas o vendió huevos. No porque salió en televisión. Sino porque eligió, cada día, no amargarse. Porque supo perdonar sin renunciar a su dignidad. Porque cuando lo herían, no devolvía el dolor. Y porque enseñó a sus hijos, con el ejemplo, que el valor de alguien no está en quien lo abandona, sino en quien se queda. Esa noche, Clara durmió con el corazón en paz. Y el tiempo, que tantas veces la había herido, ahora la recompensaba en silencio. Pasó el tiempo.
Los hijos de Clara crecieron, cada uno siguiendo su propio camino, pero todos cargando con el mismo legado, la fuerza silenciosa de una madre que nunca se rindió. Pedro fue el primero en irse de casa, tras ser aceptado en una universidad federal con una beca para estudiar agronomía. Elisa, amante de la tierra, decidió estudiar biología y regresó a la comunidad para enseñar ciencias a niños de zonas rurales. Miguel, el menor, era el más inquieto y creativo, y desde pequeño decía que quería inventar máquinas para ayudar a las gallinas. Clara, a su vez, nunca abandonó la casa que había reconstruido con tanto esfuerzo. Pero algo en su interior, que había crecido con los años, empezó a latir con más fuerza, la necesidad de transformar su experiencia personal en algo más grande, algo que llegara a otras mujeres. A otras Claras esparcidas por el sertón. Fue durante una charla en una feria agroecológica, cuando contó su historia frente a cientos de mujeres, que la idea finalmente cristalizó. Mientras hablaba, miró atentamente a las madres, abuelas y jóvenes que recientemente habían sido abandonadas. Vio en ellas el mismo dolor que él había sentido. Y también el mismo deseo de empezar de nuevo. De camino a casa, Clara decidió, fundaría un proyecto social para acoger a mujeres rurales que, como ella, habían sido abandonadas, pero que no serían dejadas de lado. Allí nació el embrión de lo que vendría a llamarse Raíces de la Esperanza. Empezó de a poco, como todo en la vida de Clara. Renovó el viejo almacén que usaba como trastero, pidió donaciones y habló con amigos y vecinos. En tan solo unos meses, el espacio se transformó en un centro comunitario con un huerto compartido, un gallinero colectivo y una sala para talleres. Allí, las mujeres recibieron capacitación en agricultura sostenible, avicultura, elaboración de mermeladas y jabón natural. También aprendieron sobre autoestima, derechos, finanzas básicas y, lo más importante, aprendieron a creer en sí mismas. Clara no ofreció milagros. Ofreció lo que ella misma había recibido, una verdadera oportunidad de reconstrucción. La ONG adquirió rápidamente visibilidad regional. Las alianzas con universidades y ONG ambientales aportaron recursos, voluntarios y expertos. El proyecto se replicó en otras comunidades rurales y recibió premios por su contribución al empoderamiento de las mujeres y al desarrollo sostenible. Los testimonios de las mujeres fueron conmovedores. Luciana, madre de 4 hijos, llegó a Raíces de Esperanza con la autoestima destrozada, tras ser abandonada por deudas y sin trabajo. Aprendió a criar pollos y, en menos de un año, abrió su propia huevería, manteniendo a su familia con dignidad. Rosilene, víctima de violencia doméstica, encontró en el proyecto el apoyo que nunca antes había tenido. Reconstruyó su vida plantando hortalizas, vendiendo cestas orgánicas y, con el tiempo, se convirtió en coordinadora de uno de los centros de la ONG. Teresa, de 63 años, vio la iniciativa como una oportunidad de poseer algo por primera vez en su vida. Aprendió a hacer jabón ecológico con aceite usado y se convirtió en un referente en la ciudad, vendiendo en mercados y panaderías. Las historias se multiplicaron. Clara vio todo esto con alegría. Ya no solo salían huevos de esos gallineros. Se reconstruían vidas, se reconstruían lazos, voces que habían sido silenciadas ahora resonaban en los campos. Una tarde, mientras regaba el jardín con Miguel, ahora adolescente, le preguntó: «Mamá, ¿te imaginabas que todo esto pasaría, solo porque cuidaste a una gallina herida?» Clara sonrió, mirando el horizonte. «Solo quería sobrevivir, hijo mío. Pero cuando sembramos con amor, la cosecha siempre es mayor de lo esperado». Se quedó en silencio por un momento y luego dijo:
Cuando sea mayor, quiero continuar con el proyecto. Quiero asegurarme de que ninguna mujer tenga que pasar por lo que tú pasaste. Ella le acarició el cabello y se conmovió. Lo que hice, Miguel, fue darte raíces. Ahora te toca esparcir las semillas. Esa noche, Clara escribió en su cuaderno, que siempre guardaba junto a su cama. El amor, cuando se siembra en el dolor, florece con más fuerza. Y cuando se comparte, se convierte en un bosque. Eso era lo que había construido, un bosque de mujeres fuertes, que aprendieron a levantarse de nuevo, no porque la vida fuera fácil, sino porque eligieron, cada día, no darse por vencidas. Y si un día le preguntaran a Clara qué les diría a otras mujeres que estuvieran siendo abandonadas en ese mismo momento, respondería con calma: no esperes a que el mundo te salve. Planta lo que tienes. Cuida lo poco que tienes. Y nunca creas cuando alguien dice que no vales ni un óvulo. Porque quien diga eso, no entiende nada de cosecha. Y así, entre gallinas, huertas y sonrisas, Clara se convirtió en semilla, raíz, tronco y fruto, todo a la vez. Y el mundo era ahora un lugar un poco más justo. Porque donde hay una Clara, hay todo un campo listo para florecer.